Saludos para todos. Vamos a continuar con la serie de videos de los ejercicios que están en las lecciones del tema 4. En el último video quedamos en la parte C del ejercicio 3 de la lección 1 del tema 4. Voy a poner en pantalla el material. Tema 4, lección 1. Allí está. Habíamos quedado en la parte C del ejercicio 3. Vamos a buscar el enunciado para no perdernos. Ya la anterior parte de esta lectura, de esta lección 5, de esta lección 2 del tema 4, ya está publicada en el aula. El ejercicio 3 dice, ¿verdad? Vamos a ver, si llego a los 45 minutos, lo corto y quedará una tercera parte. Dice que dos personas, la persona 1 y la persona 2, van a alternarse haciendo lanzamientos de un dado legal hasta que sale 6 por primera vez. Repito, el experimento es que la persona 1 comienza lanzando el dado, le sigue la persona 2 y así sucesivamente. Y la serie de lanzamientos termina cuando se obtiene un 6 por primera vez. Ya hicimos la parte A y la parte B. Hicimos la parte A y la parte B. Y nos quedaron 3 partes de ese ejercicio. ¿Cuál es la pregunta de la parte C? Bueno, se van a hacer 2 series de lanzamientos del dado hasta que ocurre el 6. ¿Cómo funcionan esas series? Comienza la persona 1, le sigue la persona 2 y así alternativamente hasta que se obtiene un 6 por primera vez. Entonces, se van a hacer 2 series de lanzamientos. X1 es el número total de lanzamientos en la serie 1 realizados hasta que ocurrió un 6 por primera vez. Allí se acabó el experimento. Y luego se repite. Y X2 es el número de lanzamientos efectuados en la segunda serie hasta que sale un 6 por primera vez. Como las personas lanzan el dado sin influir la una en el otro, estamos hablando de que esas variables relativas a hacer series de lanzamientos imparciales de un dado legal, se supone que las dos personas lo lanzan de la misma forma y de manera independiente. Entonces las variables X1 y X2 son independientes. Y cada una de ellas tiene una distribución geométrica, porque estamos haciendo lanzamientos hasta que ocurre el primer éxito, que salga un 6. La probabilidad de éxito es un 6. Lo que está allí en pantalla, en el medio, es la función de probabilidad de la variable X1 mayúscula y la función de probabilidad de la variable X2 mayúscula. El evento que nos interesa es en la pregunta, ¿verdad? Voy a regresar para ver la pregunta. La pregunta es que no sea la misma persona la que obtiene el primer 6 en las 2 series de lanzamiento. Ese es el evento de interés. Es sencillo, lo que pasa es que la notación a veces lo abruma a uno. El evento que nos interesa es que la primera persona que obtiene un 6 no sea la misma en las 2 series de lanzamiento. ¿Cuál es el complemento de ese evento? Que el primer 6 lo obtiene la misma persona en las 2 series. Entonces, nuestro problema puede simplificarse calculando la probabilidad de C como 1 menos la probabilidad de C complemento.
Bueno, el evento C complemento es la unión de esas cosas que están en los dos corchetes. Lo que está dentro del primer corchete incluye qué valores de la variable. Si X1 toma el valor 1, ¿qué significa eso? Que en la primera serie se hizo un solo lanzamiento, lo hizo la persona 1 y obtuvo un 6. Entonces, en esa unión, ¿qué casos están? Por ejemplo, para X1 igual a 1, X2 lo hago variar de 1. Los valores que toma X2 son 1, 3, 5, 7, puntos suspensivos. Si X1 vale 3, porque X1 lo estoy haciendo variar de 2 en 2, porque la persona 1 es la que hace los lanzamientos impares, el 1, el 3, el 5. Si X1 vale 3, hago variar X2 desde 1, de 2 en 2, hasta infinito. O sea que en el primer corchete están incluidos todos los casos en que la persona 1 es la que obtiene el primer 6 en ambas series de lanzamiento. No es difícil ver que en el segundo corchete están todos los casos en que la persona 2 es la que obtiene el primer 6 tanto en la primera serie como en la segunda. ¿Ok? Por ejemplo, si X1 vale 2, en el corchete número 2, puedo hacer variar X2 de 2, 4, 6. Por ejemplo, X1 igual 2 y X2 igual 4, significa que la persona 2 obtuvo un 6 en el segundo lanzamiento de la primera serie y obtuvo un 6 en el cuarto lanzamiento de la segunda serie. O sea que en el segundo corchete están todos los casos en que la persona 2 obtiene el primer 6 en ambas series de lanzamiento. En la expresión para C complemento, lo que está en el primer corchete respecto al segundo son eventos disjuntos. Y dentro de cada corchete, todos los casos que están incluidos en la unión que está escrita dentro de cada corchete también son disjuntos. Por eso es que escribimos aquí. En el primer corchete, que corresponde a los casos en que la persona 1 obtiene el 6 en las dos series, es la doble sumatoria de la función de probabilidad de X1 por la función de probabilidad de X2. Hago variar X1 de 1 a infinito de 2 en 2 y X2 de 1 a infinito de 2 en 2. Lo vamos a detallar minuciosamente. Como las variables son independientes y el segundo término, este que estoy marcando aquí, no depende de X1, puedo factorizar en esta forma. Después puedo sacar la P y me queda P cuadrado. ¿Ok? Y aquí le voy dando valores a X1, a X2, y fíjense lo que me queda. 1 más Q al cuadrado más Q a la 4. Creo que ahí está bien explicado. Factorizo, sumo. Lo que está dentro de este paréntesis es una serie geométrica de razón Q al cuadrado, que su suma es 1 entre 1 menos Q cuadrado. Al sacar eso como factor común, dentro de la sumatoria para X1, me vuelve a quedar otra vez la misma serie geométrica. Y el resultado final es, háganlo con detalle, creo que está bien explicado. Aquí dejé un espacio adicional porque son problemas de formato que tiene Word, ¿no? Dejé un espacio adicional. Y con el segundo corchete la explicación es similar. Simplemente que como aquí están los valores pares de las variables, no me va a quedar el mismo resultado. Fíjense, el resultado que queda es P cuadrado por Q cuadrado, entre 1 menos Q cuadrado al cuadrado. Entonces la probabilidad de C complemento es
Lo que estoy marcando aquí es lo que está en el primer corchete, lo que estoy marcando aquí es lo que está en el segundo corchete. Sumo, esa es la respuesta, y sustituyo P igual un sexto, que es la probabilidad de éxito, igual 5 sextos. Y me da en total 36 entre 121 es la probabilidad de que la persona 1 obtenga el primer 6 en las dos series de lanzamiento. Y 25 entre 121 es la probabilidad de que la persona 2 obtenga el primer 6 en las dos series de lanzamiento. ¿Cuál es el comentario? La probabilidad de que la persona 1 obtenga el primer 6 en las dos series es 36 entre 121, que es mayor que la probabilidad correspondiente de la otra persona, que es 25 entre 121. Es decir, que el hecho de que la persona 1 tiene el primer turno, la favorece. Y finalmente, la probabilidad del evento C es 1 menos la probabilidad de C complemento y nos da 60 entre 121. La pregunta D del ejercicio nos dice, al hacer 5 series de lanzamientos del dado y contar el total de veces que la persona 1 fue la que obtuvo el primer 6, tenemos ahí hay algo raro en ese enunciado, ¿verdad? Vamos a corregirlo. Aquí debería decir, no son 5 ensayos de Bernoulli, sino 5 conjuntos de ensayos de Bernoulli repetidos e independientes. Repito, debe decir, como yo voy a hacer 5 series de lanzamientos del dado, voy a tener 5 conjuntos de ensayos de Bernoulli independientes y repetidos. Aquí tenemos que corregir. Y la probabilidad de éxito, ¿qué es éxito? Que la persona 1 sea la que obtiene. Déjenme revisarlo bien para no confundirme. Ah, ok. Creo que está bien. Repito, yo voy a hacer 5 veces ¿cuál procedimiento? Voy a hacer 5 series de lanzamiento de un dado. Y cada serie la voy a considerar como un ensayo de Bernoulli, donde el evento éxito es que la persona 1 es la que obtiene el primer 6. ¿Ok? Sí, está bien redactado. Es enredado, pero está bien redactado. Repito, hago la primera serie de lanzamiento del dado y veo si la persona 1 es la que obtuvo o no obtuvo el primer 6. Y eso lo voy a repetir 5 veces. Entonces son 5 ensayos de Bernoulli. Si falta poner una S aquí. Eso sí falta. Cada serie la considero un ensayo de Bernoulli. En la parte B del ejercicio, ya calculamos la probabilidad de que en una serie cualquiera de lanzamientos la persona 1 obtenga el primer 6. Voy a regresar para que lo vean. En la parte B, ya calculamos. Aquí está. La persona B, la persona 1, la probabilidad de que obtenga el 6 por primera vez en cualquier serie de lanzamiento del dado es 6 entre 8. Entonces, ya está listo. Tenemos entonces, cada serie de lanzamientos es un ensayo Bernoulli, donde la probabilidad de éxito son n igual 5 y la probabilidad de éxito 6 entre 11. Esa es la probabilidad de que en una serie de lanzamientos cualquiera la persona 1 sea la que obtenga el primer 6. Entonces la variable y, que es la que nos interesa, es el total de veces que la persona 1 es la que obtiene el primer 6. Obviamente, sigue una distribución binomial con n igual 5 y p igual 6 entre 2.
¿Cuál es el valor esperado de Y? N por P. N vale 5, P 6 entre 11, 2,7. ¿Qué significa ese 2,73? Bueno, que si yo hago un gran número de observaciones de la variable aleatoria, Y mayúscula, un gran número de observaciones, y las promedio, el promedio aritmético de esas observaciones debe estar próximo a 2,73. Mientras que en la parte E nos pide la probabilidad de que Y sea mayor o igual que 3. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que la persona 1, si hacemos 5 series de lanzamientos, queremos calcular la probabilidad de que la persona 1 sea la que obtiene el primer 6. ¿Cuántas veces? Por lo menos 3 veces. Entonces eso es 1 menos la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2. Vamos a ver el enunciado, no nos vayamos a equivocar. Okay. La pregunta es, otra vez vamos a hacer 5 series de lanzamiento y cada serie la considero un ensayo de Bernoulli donde la probabilidad de éxito es que la persona 1 sea en cualquier serie de lanzamientos la que obtiene el 6 por primera vez. Entonces, regresamos, ¿verdad? ¿Por qué esa es la probabilidad que quiero calcular? Porque si yo hago 5 series de lanzamientos, para que la persona 1 tenga más veces el primer 6 que la otra persona, es que Y tiene que ser 3 o más. Porque son 5, ¿verdad? Y la mayoría en 5 es por lo menos 3. Entonces eso será 1 menos la probabilidad de Y menor o igual que 2. 1 menos la probabilidad de Y menor o igual que 2. 1 menos, sumo las probabilidades de la función de probabilidad binomial de 0 a 2. De ahí en adelante, puro cálculo, 0,5848. Vamos al ejercicio 4. Creo que nos da chance. No creo que termine completo la guía, pero por lo menos avanzamos. Tenemos una empresa que tiene un gran número de obreros. Los obreros van a ser sometidos de manera independiente. Se supone que una muestra de 3 obreros, es una muestra de obreros. Esos obreros se van a someter a una prueba clínica para determinar si esas personas presentan síntomas de contaminación por un determinado agente contaminante. Al hacer una serie de pruebas, si encontramos 3 que den positivos a la prueba, hay que mandarlos a una clínica para realizarles pruebas adicionales e indicarles tratamiento. Y además nos dan qué información, la probabilidad de que cualquier obrero dé positivo en el examen, en el test, en la prueba clínica es de 0,40. La pregunta A, vamos a leerla. ¿Cuál es la probabilidad que se requiere examinar a 10 obreros? Debería decir exactamente 10. Para encontrar 3 que den positivo a la prueba. Bueno, X, la variable de interés, es el total de pruebas realizadas hasta que encontramos 3 obreros que dan positivo. Como cada prueba es un ensayo de Bernoulli donde la probabilidad de éxito es 0,40, entonces estamos trabajando con una variable definida como el número, cada prueba las pruebas individuales a los obreros son ensayos de Bernoulli. Los resultados son independientes. Aquí lo dice el enunciado. Okay. Repito, recapitulo. Cada
prueba aplicada a un determinado obrero puede dar como resultado positivo o negativo. Si consideramos éxito positivo, X es el número de ensayos realizados hasta obtener 3 éxitos. Y esa es la definición de la distribución de Pascal. Número total de ensayos de Bernoulli realizados hasta obtener R éxitos. En este caso, X tiene una distribución de Pascal con R igual a 3 éxitos y probabilidad de éxito 0,40. Ahí tiene la función de probabilidad de. Y para calcular la probabilidad de que X valga 10, es decir, que tengamos que hacer exactamente 10 pruebas para encontrar 3 obreros que den positivo, simplemente sustituimos X por 10 y calculamos. Ahí está, 0.0645. No sé si está claro o no aquí. Aquí debería decir exactamente, ¿verdad? Para que el lenguaje sea coherente. Debe decir exacta. Y más bien esa. Ok, la pregunta queda mejor redactada así. Que tengamos que examinar exactamente. No soy profesor de gramática. Debería decir exactamente 10 horas. Ok. Puede ser que yo esté aplazado en gramática. La parte B dice cuál es la probabilidad de que se necesite someter a prueba a más de 6 obreros. Aquí falta un espacio, ¿no? Okay. Este archivo yo lo voy a volver a publicar en el aula. Son puros errores de transcripción. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la pregunta? Aquí me voy a valer de una variable auxiliar. A mí me están preguntando la probabilidad de que X sea mayor que 6. Es decir, que tenga que hacer más de 6 ensayos de Bernoulli para encontrar 3 obreros que den positivo. Pero ¿qué tiene que pasar para que X sea mayor que 6? Que en los primeros 6 ensayos haya menos de 3 obreros que den positivo. Y la variable número de éxitos en los primeros 6 ensayos es el número total de éxitos en una distribución de Bernoulli con n igual 6 y probabilidad de éxitos 0,40. Entonces, X es Pascal. La probabilidad de que una variable X con una distribución de Pascal sea mayor que 6 será igual a la probabilidad de que una variable Y con una distribución binomial, la X será una variable de Pascal con R igual 3 y P igual 0,40. Y la Y será una binomial con N igual 6. Esos apagones que da la pantalla es porque lamentablemente Zoom y Google Meet consumen mucha memoria. Entonces tienden a apagar la pantalla. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que 6 es la probabilidad de que Y sea menor que 3, que es lo mismo que menor o igual que 2, y sumamos la función de probabilidad binomial desde 0 hasta 2, con n igual 6 y p igual 0,40. Y eso nos va a dar 0,5443. Vamos al ejercicio 5. Nos queda
como 25 minutos. Otra vez, en la misma situación del ejercicio 4. Supongamos que cada prueba a un obrero cuesta $20. La pregunta es, si hay un errorcito, ¿verdad? Ahí debe decir, ahí va, es una interrogación, ¿verdad? ¿Cuáles son la media y la varianza del total de pruebas requeridas para encontrar a los 3 obreros que den positivo? ¿Okay? Ahí tengo que correr. La variable X, el número de pruebas que hay que realizar para encontrar 3 positivos, tiene una pascal, y el valor esperado de una pascal es R entre P, que es 3 entre 0,40, 7,5. Y la varianza es RQ entre P cuadrado. Q es 0,60, entonces eso nos da 3 por 0,60 entre 0,40 al cuadrado. 11,25. Ese problema está mal redactado. La pregunta es, ¿cuáles son la media o valor esperado de la varianza del costo total de las pruebas requeridas para encontrar, o del costo total para encontrar 3 obreros que den positivo? Entonces, si yo tengo que realizar X pruebas y cada prueba cuesta $20, el costo total es 20 por X. El valor esperado de Y es el valor esperado de 20X por las propiedades del valor esperado. Eso es 20 por el valor esperado de X, y eso me da 150. Y la varianza de Y, que es la varianza de 20X, es la varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable. 400 por 11,25, 4.500. Entonces, esas son la media. Ok, eso yo lo arreglo allí en el enunciado. En el enunciado lo que estoy preguntando, ¿cuáles son la media y la varianza del costo total, del costo del número total de pruebas requeridas para encontrar 3 obreros que den positivo? Tengo que acomodar esa redacción allí. Espero que no se me olvide. Y volver a publicar en el aula el material. Vamos al ejercicio 6. 6. Sí. El ejercicio 6 nos dice que las líneas telefónicas de un centro de atención al cliente están full, están todas ocupadas un 60% del tiempo. Cuando un cliente llama, él es atendido o no de manera independiente al resultado de las llamadas de los demás clientes. La pregunta para un cliente cualquiera: ¿cuál es la probabilidad de que sea atendido en su segundo o tercer intento? Vamos a ver aquí. X es el número de intentos de llamada que realiza el cliente hasta que lo atiende. Cada llamada es un ensayo de Bernoulli, donde o lo atienden, que es el éxito, o no lo atienden, que es fracaso. La probabilidad de éxito es 0,40, y el problema, estamos asumiendo, lo dice textualmente, ¿verdad?, que el resultado de cada llamada, ser atendido o no, los resultados de las distintas llamadas son independientes entre sí. Por eso cada llamada es un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito 0,40. Y el total de llamadas que hace el cliente tiene una distribución geométrica. Lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad que haga o 2 intentos o 3 intentos, 2 llamadas o 3 llamadas. Entonces será la probabilidad de X igual 2 más la probabilidad de X igual 3. Lo estoy haciendo simplemente aquí. La probabilidad de X igual 2 en la función de probabilidad geométrica pongo X chiquito igual 2. Ok, me da 0,60 por 0,40. Y la probabilidad de X igual 3 pongo X chiquito igual 3 aquí.
y me da 0,60 al cuadrado por 0,40 y da 0,384. La pregunta B del problema dice, dos clientes cualesquiera. ¿Cuál es la probabilidad que entre los dos clientes hagan 4 intentos para ser atendidos? Aquí estamos asumiendo que los resultados para un cliente son independientes de los resultados para cualquier otro cliente, que podría ser no muy realístico, porque se supone que la central tiene un número finito de líneas. Eso vamos a considerarlo como una aproximación, como una idealización. Aquí tengo que definir dos variables. X1, o sea, estoy definiendo una variable genérica X sub I. X sub I es el total de intentos realizados por el cliente I hasta ser atendido. Y puede valer 1 o 2. Entonces X1 es el número de intentos que hace el cliente 1 hasta que lo atienden, y X2 el número de intentos que hace el cliente 2 hasta que lo atiende. Bueno, como los resultados de cliente a cliente son independientes y los intentos de cada cliente también son independientes, cada variable, tanto X1 como X2, ¿qué condiciones satisfacen? Son variables aleatorias independientes y cada una de ellas tiene una distribución geométrica con probabilidad de éxito 0,40. Bueno, lo interesante es plantear bien el evento. Lo que yo quiero es que la probabilidad de que X1 más X2 valga 4. ¿De cuáles casos hay? X1, 1 con X2, 3. 2 con 2, 3 con 1. 3 casos. Hay 3 casos. Si el cliente 1 hace un intento y el cliente 2 hace 3 intentos, en total hicieron 4. ¿Ok? Estoy chequeando. Si cada uno hizo 2, el total es 4. Solamente hay 3 casos. Déjenme pensarlo un segundo. No hay más valores posibles. 0,4 no es posible, imposible. Entonces, dentro de cada término multiplico. ¿Por qué? Porque las variables son independientes. Es decir, de la segunda línea a la tercera línea, la explicación ¿cuál es? Que las variables son independientes. Y lo que está en cada término es simplemente sustituir los valores de las variables en la función de probabilidad geométrica. Es puro cálculo. Lo que está aquí, este es 0,40, es la probabilidad de que X1 valga 1. Y esto que es la probabilidad de que X2 valga 3. Y así sucesivamente. Pero eso nos da 0,1728. Ahí yo puse una observación. ¿Qué comentario cabe aquí? Bueno, ya ni me acuerdo de por qué lo puse. Ahí hay una especie de simetría. Esas 3 probabilidades son iguales. Es decir, la probabilidad de cada caso vale 0,0576. ¿Por qué? Porque siempre va a haber en cada término 2 veces el factor 0,60, aquí está, 0,60 al cuadrado, y 2 veces el factor 0,40. Porque si en total hubo 4 intentos y los 2 fueron atendidos, es que hubo 2 fracasos y hubo 2 éxitos. Fíjense que en todos los términos hay 2 veces 0,60 al cuadrado y 2 veces 0,40 al cuadrado. Por eso es que todos los casos en que la suma de los intentos da 4, tienen la misma probabilidad.
No sé si vale la pena que siga con este. Creo que sí. El ejercicio 7, ¿verdad? Para terminar este video, pues, me quedan 10 minutos, dice que una empresa de construcción ha recibido 15 cilindros de concreto. 5 de esos cilindros van a ser asignados al proyecto 1 y los restantes 10 a otro proyecto, el proyecto 2. Pero hay 6 de los 15 cilindros cuya están por debajo de la especificación estipulada para la resistencia a la compresión del cilindro. Consideremos el siguiente experimento aleatorio. Se eligen al azar 5 de los 15 cilindros y son asignados automáticamente al proyecto 1. Y quedan entonces. Se supone que el proyecto 1 necesita 5 cilindros nada más. Elijo al azar 5 cilindros y esos van para el proyecto 1. Entonces, en la pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 de los 5 cilindros elegidos sean defectuosos? Defectuoso es que tengan una resistencia a la compresión por debajo de la especificación. Entonces, tenemos que definir una variable X como el número total de cilindros defectuosos asignados al proyecto 1. Ese esquema de que yo tengo 15 objetos, no importa que a la vista sean indistinguibles, yo los podría distinguir etiquetándolos. Lo que me interesa es que voy a escoger al azar 5 objetos de 15 sin reemplazamiento. Y eso coincide, y cada cilindro de esos 5 que escoja, yo voy a determinar si es o no es defectuoso. Y la variable X me cuenta cuántos cilindros defectuosos elegí. Esa es la definición de la distribución hipergeométrica. Entonces, la variable X, número de cilindros defectuosos asignados al proyecto 1, tiene una distribución hipergeométrica. ¿Cuáles son sus parámetros? N grande igual a 15, son 15 cilindros. K igual 6, que son los 6 defectuosos. Y N igual 5, que es el tamaño de la muestra que voy a elegir. Bueno, la función de probabilidad hipergeométrica, ¿verdad? Ustedes la tienen en el texto. La única forma de que yo obtenga X chiquitas cilindros defectuosos es que de los 6 defectuosos escoja X chiquita. Y de los restantes 9 que no son defectuosos, elija. Si la muestra contiene X chiquita cilindros defectuosos es porque hay X chiquitas cilindros que provienen de los 6 defectuosos y 5 menos X cilindros que provienen de los 9 que no son defectuosos. Y combinaciones de 15 elementos tomados 5 a la vez es el número total de casos. A mí me están preguntando la probabilidad de que a lo sumo 2 cilindros de los elegidos sean defectuosos. Entonces tengo que sumar la función de probabilidad hipergeométrica desde 2 hasta 5. Ahí está. No hay duda, ¿verdad? Eso es puro cálculo. Simplemente uso X chiquita igual 0, 1 y 2 en la fórmula y está listo. 07133. Lo que sí hay que revisar en el enunciado es que los 10 que quedaron después de leer esos 5 automáticamente van para el proyecto 2. Entonces tengo que considerar una variable aleatoria Y para la parte B que me diga cuántos defectuosos le quedan asignados al proyecto 2. Entonces yo elegí primero 5 cilindros y de ellos una cantidad aleatoria, X grandes, son defectuosos. ¿Cuántos defectuosos me quedaron? Del total de 6, le resto X, que son los defectuosos que asigné al proyecto 1, y la variable Y igual 6 menos X representa
el número de cilindros defectuosos que quedaron asignados al otro proyecto, al proyecto 2. ¿Cuánto puede valer la variable y? Depende de los valores de x, ¿verdad? La variable x ya sabemos que puede valer desde 0 hasta 5, porque pudiera ser que la variable x tome el valor 0, que ninguno de los 6 defectuosos se ha elegido. La variable y puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué no puede tomar el valor 0? Cuando x vale 1, y vale 6 menos 1, 5. Cuando x vale 2, perdón, cuando x vale 0, y vale 6. Cuando x vale 1, y vale 5. Cuando x vale 2, y vale 4. Y así. Y llega hasta 1. Cuando x vale 5, y toma el valor 1. ¿Por qué no puede tomar el valor 0? Muy sencillo. Porque hay 6 defectuosos y yo elegí nada más 5. Entonces no puedo elegir 6 defectuosos porque la muestra fue de tamaño 5. Esa es la explicación. Y lo que me están preguntando es, ¿cuál es el valor esperado del número de cilindros defectuosos asignados al proyecto 2? El valor esperado de y es el valor esperado de 6 menos x. El valor esperado funciona como un operador lineal, entonces eso es el valor esperado de una constante menos una variable, es la constante menos el valor esperado de la variable. 6 menos el valor esperado de x. Pero la variable x tiene una distribución hipergeométrica y el valor esperado de una variable hipergeométrica es n chiquita, el tamaño de la muestra, por k, el número de objetos defectuosos, entre n grande, el total de objetos. 5 por 6 entre 15 y eso da 2. Y entonces el valor esperado de y, que será el número de cilindros defectuosos asignados al proyecto 2, su valor esperado es 6 menos la media de x2, 4. Ok, para que no quede tan largo, ¿verdad? Faltan cuántos ejercicios de este material, queda el ejercicio 8. Ok, en el próximo video, esto es lo que quedó de este, y van a quedar 2 ejercicios y puedo entrar en el otro tema. Entonces, cortamos aquí este video. Recuerden que voy a corregir este archivo y lo voy a volver a poner en el aula.